Comenzamos la sesión sexta del seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu y como siempre comenzamos encomendándonos a la Virgen María. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, pues continuamos en la segunda parte de este seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu. Recordad lo que había dicho en la sesión anterior. Esta segunda parte es la más importante porque estamos tratando ya de los dones del Espíritu Santo. Habíamos hecho en la sesión quinta una presentación general de los dones del Espíritu Santo a partir de la cuestión 68 de la prima secunde, donde indicábamos cómo estos dones son hábitos que ayudan a que seamos movidos de una manera más directa e inmediata por el Espíritu Santo. Así como habitualmente nuestra razón es la que mueve a las virtudes, cuando se trata de las virtudes infusas o cuando se trata de la vida sobrenatural que recibimos de Dios, esa moción de la razón, por así decir, es como si se quedara corta, como si, digamos, toda la vida sobrenatural fuera un traje que nos queda un poco grande y gracias a la moción del Espíritu Santo ya las cosas están otra vez en orden. Ya toda esa vida sobrenatural es movida de una manera completamente adecuada a lo que es la misma vida sobrenatural, porque si fuera movida simplemente por la razón, en ocasiones se quedaría corta. Ya decía Santo Tomás que incluso para la misma salvación nos hace falta a veces esta intervención especial del Espíritu Santo para que así podamos movernos hacia el fin de una manera adecuada. Recuerdo todo un poco lo que habíamos comentado acerca de los dones y ahora se trata de ir viendo cada uno de los dones en concreto. Recordad que Santo Tomás trata los dones según van saliendo en las virtudes. Primero vamos a ver ante todo los dones, diríamos, más especulativos, más que tienen que ver con el conocimiento, don de entendimiento, don de ciencia, sabiduría, consejo. Ya veremos un poco cómo los vamos a agrupar. Luego trataremos los dones que están en el apetito, pero hoy vamos a tratar en concreto del don de entendimiento que Santo Tomás va a relacionar con la fe. Y para esto acudimos al Tratado sobre la Fe. Recordad que es la primera virtud teologal que trata Santo Tomás en la segunda secunde y en concreto el artículo 8. Santo Tomás dedica el artículo octavo la cuestión octava de la segunda secunde al don del entendimiento. Vamos a pasar a los apuntes y lo vemos. Aquí lo tenéis. Santo Tomás va a dedicar simplemente 8 artículos a la cuestión del don de entendimiento. Los dos más importantes son los dos primeros, donde habla de la realidad del don de entendimiento y cómo se relaciona el don de entendimiento y la fe. Hablará luego también si es especulativo, si es práctico, cómo se relaciona también con las cuestiones de poseer la gracia o no poseer la gracia y por último unas cuestiones del don del entendimiento y la bienaventuranza correspondiente, cómo se relaciona con los otros dones, los frutos del Espíritu Santo y el don de entendimiento. Eso es un poco la estructura que tiene. Los dos más importantes son los primeros, aquí lo tenéis, la realidad del don de entendimiento, si hay un don de entendimiento y cómo se relaciona ese don de entendimiento con la fe. Luego lo del aspecto práctico y especulativo, que completa lo anterior, y los artículos cuarto y quinto sobre la gracia y el don de entendimiento, por así decir, en qué sujetos tiene que estar el don de entendimiento. Hay que tener gracia y los que no están en el estado de gracia carecen del don de entendimiento. Para luego hablar de esa relación del don de entendimiento con otros dones y el tema de la bienaventuranza que corresponde al don de entendimiento y el fruto de la fe. Veremos ahí el sentido que tiene el término fe para poder hablar del don de entendimiento. Bien, este es un poco el orden que vamos a seguir, así que comenzamos sin más, vamos al artículo primero.
el tema de la realidad del don de entendimiento, es decir, hay un don del Espíritu Santo que se denomina entendimiento. Obviamente, el punto de partida desde el punto de vista de la argumentación teológica es lo que nos dice la Escritura, el texto de Isaías, de donde aparecen esos dones que descansan sobre el Mesías, porque recordad que este es un poco la idea, digamos, el argumento básico de todo este tratado de los dones del Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay que entender, nunca mejor dicho, qué quiere decir entendimiento, tratar de comprender un poco qué quiere decir entendimiento. Para Santo Tomás, entendimiento lo va a tomar en el sentido de un conocimiento profundo, un intus legere, un leer interiormente. De todos modos, atención con esto de leer interiormente, porque no es que tengamos una intuición de las esencias ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, mucho ojo, porque aunque Santo Tomás recuerda esta, digamos, esta terminología, un poquitín al modo de San Isidoro, intellectus, intus legere, recordad que para Santo Tomás, ningún filósofo en toda su vida conoció ni la esencia de una mosca. O sea, esto lo recuerda cuando comienza el comentario al credo. Por supuesto que conocemos de una manera, podemos conocer hasta un cierto punto las esencias de las cosas. Fijaos que tenemos una aprehensión de la esencia, no una comprensión. Una aprehensión quiere decir que es como si tú dieras un bocado y captas algo de la realidad. Puedes captar algo muy importante, pues que tal cosa es una sustancia, que tiene tales características, pero comprender completamente una esencia sería comprenderlo de una manera total y absoluta. Eso evidentemente se nos escapa. O sea que ciertamente es como un leer interiormente, un conocimiento más profundo, pero ojo que esto no es la intuición de las esencias, ni la intuición de las esencias platónicas, ni la intuición de las esencias de Husserl, ni ninguna cosa de este estilo, porque es muy normal a veces que algunos quieren entender a Santo Tomás en este sentido platónico, como si por una cosa mágica la abstracción te da la intuición de las esencias. No, te hace conocer las cosas, te hace conocer una realidad separada de las referencias sensibles, en ese sentido aislada, como recortada de las referencias sensibles, pero no quiere decir que sea un conocimiento absoluto. Lo conoces desde puedes aplicar luego una intensio universalitatis, por así decir, proyectarlo, dar esa intensio de una manera universal, pero no es que ni muchísimo menos haya esencias que estén flotando por ahí y que sean universales, la universalidad la pones tú, ni muchísimo menos que conozcamos completamente la esencia, porque repito, Santo Tomás dice explícitamente que no es así, o sea que es un conocimiento profundo que va mucho más allá de los sentidos, pero ni de ninguna manera es un conocimiento absoluto, Jamás hagáis esta lectura platónica de Santo Tomás. Bien, pues dicho esto, Santo Tomás recuerda que el sentido llega solo a cualidades sensibles exteriores, mientras que el entendimiento penetra hasta la esencia de la realidad, en cuanto que su objeto es el quod quid est. Pero repito, no es un conocimiento absoluto, llegas a esa esencia porque lo has separado de todo, digamos, de las referencias que tiene a la realidad sensible, la consideras, por así decir, aislado de las otras cosas, eso es la abstracción. Y Santo Tomás luego nos comenta que este conocimiento de realidades interiores, de este conocimiento del quod quid est, de la esencia, que repito, conocimiento de la esencia, no intuición para conocer completamente una esencia, es muy variado. Y fijaos los ejemplos que pone porque nos ayudan a comprender mejor el tema. Dice que este intellectus, este conocimiento de la esencia puede ser la naturaleza de las sustancias bajo los accidentes, o sea, que tú partes de los accidentes y llegas a que hay una naturaleza que está sustentando eso. Los significados bajo las palabras. Fijaos que esto es muy interesante porque nos lleva a todo el mundo de los signos. En el signo es una realidad que remite a otra. Sobre este tema, los que quieran profundizar, en las sesiones del seminario del año pasado, donde hablamos del tema de los sacramentos en general y el sacramento de la Eucaristía, dedicamos primero alguna sesión al tema de los signos, que en Santo Tomás hay una semiótica interesantísima, la está aplicando aquí. O sea que también ese intus legere es lo que vemos, digamos, bajo un signo, el significado bajo una palabra. La verdad representada bajo las figuras y semejanzas. Esto pensando pues, toda la exégesis del Antiguo Testamento, que vemos que algo todavía no está revelado claramente, hay una semejanza, hay una figura, y luego tenemos la verdad.
o incluso las causas bajo los efectos, o viceversa, los efectos que nos indican cuál es la causa, o la causa nos apunta a un efecto. O sea que, como veis, este intellectus tiene mucho que ver con una cuestión de relaciones, o sea, de que una cosa nos lleva a otra. Partimos de una cosa y llegamos a otra. Por otra parte, esto es lo característico de los signos. Un signo siempre partimos de algo y nos lleva a otra cosa. Se podrían hacer aquí multitud de observaciones sobre la teoría del conocimiento de Santo Tomás, pero si no, no avanzamos con los dones. O sea que en cualquier caso, tenemos un conocimiento más profundo. O sea, y en todas estas cosas, la verdad bajo las figuras, las causas bajo los efectos, los significados bajo las palabras, la sustancia bajo los accidentes, en todos estos campos podemos hablar de un intellectus. O sea, este sería intellectus, entendimiento, en un sentido amplio. Santo Tomás recuerda luego que nuestro conocimiento parte de lo sensible y cuanto mejor sea nuestro conocimiento, más podrá llegar a esto profundo de la realidad. Lo que sucede es que la luz natural de nuestro entendimiento tiene una capacidad finita. Por supuesto que podemos abstraer, podemos llegar a la esencia de la cosa, podemos aprender esa esencia. Pero cuando estamos ante el fin sobrenatural, las cosas que nos hacen falta para alcanzar la vida eterna, la luz natural de nuestro entendimiento se queda muy corta. Por eso dice que nos va a hacer falta otra luz distinta. Y esa luz distinta sería el don del entendimiento. O sea que aquí, de momento, Santo Tomás nos está hablando que hay un entendimiento que es don del Espíritu Santo y que tiene que ver, es una forma de conocimiento análoga a otros tipos de conocimiento que podemos llamar entendimiento, solo que orientado para alcanzar el fin sobrenatural. Santo Tomás explica que es un entendimiento que se distingue obviamente del entendimiento natural y además es un entendimiento que tiene un objetivo claro, porque se plantea a Santo Tomás la objeción, bueno, si estamos hablando de que hay un don del entendimiento, ¿por qué no hay un don de la voluntad? Al fin y al cabo, el entendimiento es una facultad y la voluntad es otra facultad. Pero dice Santo Tomás en la respuesta a la tercera objeción que no nos estamos refiriendo a eso. Diríamos, la voluntad es algo mucho más genérico. Aquí lo que se trata es de un don para entender determinadas cosas que tienen que ver con la vida eterna. O sea que, por tanto, el primer artículo va a, digamos, centrar un poco en qué consiste el entendimiento. Es un conocimiento especialmente profundo y en este caso tiene que ver con aquello que se refiere a la vida eterna. Pero claro, la pregunta que surge inmediatamente, y es el artículo segundo, si puede haber entendimiento con la fe. Porque ya sabemos que la fe es oscura, lo propio de la fe es de las cosas no vistas. De hecho, Santo Tomás, en la segunda, precisamente en la cuestión primera, cuando habla del objeto de la fe, en los primeros artículos recuerda que cae bajo la fe algo que es no visto y algo que es non scitum, o sea, no conocido con un conocimiento científico. Podríamos decir que, ¿cómo es posible que si no podemos tener ese conocimiento tan claro de las cosas de la fe, podamos hablar de un conocimiento, de un entendimiento respecto a la fe? Y aquí Santo Tomás va a hacer bastantes precisiones. Recuerda que se ha hablado del don de entendimiento como algo que es semejante, que es análogo al entendimiento natural. Y dado que en la fe hay cierta oscuridad, vamos a ver esa relación entre fe y don de entendimiento. Aquí Santo Tomás parte de un texto patrístico de San Gregorio Magno, en el que se dice que el entendimiento ilustra la mente acerca de lo conocido por el oído, es decir, por la fe. San Gregorio desarrolla esa cita de San Pablo de que la fe viene del oído, cuando habla de todo ese tema de los predicadores de la fe nos viene por el oído, y San Gregorio explica, el entendimiento ilustra la mente acerca de las cosas que han venido por el oído, es decir, por la fe. Tenemos la fe y lo que conocemos por la fe es ilustrado, es conocido mejor por el entendimiento. Vamos a ver de qué manera se produce esto. Santo Tomás explica que para relacionar fe y don de entendimiento tenemos que distinguir dos sentidos de cada uno de estos términos. O sea, fe puede querer decir dos cosas y entendimiento puede querer decir dos cosas. Vamos a distinguirlas para no liar la cuestión. En la fe hay que distinguir cosas que per se caen bajo la fe y por tanto superan la naturaleza racional.
que sería pues, el dogma, el artículo de fe sobre la Trinidad, el artículo de fe sobre la Encarnación, diríamos lo que son misterios en sentido estricto, lo que son los grandes misterios revelados. Pero también en la fe podemos distinguir lo que cae bajo la fe como algo ordenado a lo anterior en cierto modo, como todo lo que se contiene en la Escritura. Santo Tomás es muy consciente de que en la Escritura aparecen multitud de cosas. Todas las cosas que aparecen en la Escritura están orientadas a Cristo, están orientadas al conocimiento de Dios, pero hay multitud de cuestiones, hay parábolas, hay historias en el Antiguo Testamento, hay códigos legales, hay muchas cosas. Lo que pasa es que todo eso está orientado a lo que son los grandes artículos de fe. Los artículos de fe nos presentan lo fundamental de la fe, lo que está, digamos, el objetivo hacia el cual tenemos toda la revelación, pero eso ha sido presentado con otra multitud enorme de cosas. Todo eso, por supuesto, está revelado, pero está orientado a lo más importante, el conocimiento del misterio de Dios, la Trinidad, el conocimiento de Cristo, que en el fondo es, digamos, la encarnación, lo que hace Dios para que el hombre pueda llegar a alcanzarle, a disfrutarle. Ese es un poco, diríamos, lo que cae bajo la fe como ordenado a todo lo anterior. O sea, hay muchísimas cosas que caen bajo la fe, pero lo fundamental son los artículos de la fe. O sea que, por tanto, tenemos estos dos sentidos de fe. Y de entendimiento tenemos dos sentidos. Por una parte, entender perfectamente se da cuando llegamos a la esencia de la cosa entendida, a la verdad de lo enunciable entendido, tal como es en sí mismo. O sea, cuando decimos esta cosa es así, esto no es así. Podemos conocer, repito, lo de la mosca. No conocemos completamente la esencia de la mosca, pero sí podemos decir la mosca es un insecto que vuela. Perfecto. Hemos conocido algo verdadero sobre la mosca. Llegamos a la esencia de la mosca. No completamente, pero lo que decimos es verdadero. Y hay un entender imperfecto. Esto para las cosas de fe es muy importante, porque ahí no conocemos lo que la cosa es, o no conocemos cómo es la esencia de la cosa, o la verdad de la proposición, pero conocemos que algo exterior no se opone a esa verdad. Entonces también la estamos entendiendo. Si nosotros tenemos una proposición, aunque no la conozcamos completamente, pero sí sabemos que otras cosas exteriores no se oponen a esa verdad. Podríamos poner ejemplos de alguien, por ejemplo, alguien que conoce un teorema matemático pero no conoce la demostración, no conoce perfectamente la verdad de eso que está diciendo, pero sabe que ese teorema matemático sí que se puede relacionar con otras cosas. O, digamos, alguien conoce una verdad porque se la han dicho, pero no es que la esté comprendiendo completamente tal como es en sí misma, pero sí sabe que esa verdad pues te sirve para explicar otras cosas exteriores a esa verdad que a lo mejor sí estás viendo o sí estás comprendiendo, aunque la verdad en sí misma, esa verdad que te están diciendo, no la entiendas. O sea que, por tanto, hay un entender perfecto, sería llegar a la esencia de la cosa entendida y a la verdad del enunciable, a la verdad de la proposición, y un entender imperfecto que tiene que ver con la relación de esa proposición y otras cosas. O sea, como veis aquí siempre en lo del entendimiento hay relaciones de unas cosas con otras. Entonces, supuestos estos dos sentidos, Santo Tomás dice que el sentido primero de entender perfectamente mientras vivimos en la fe, no podemos entender lo que cae directamente bajo la fe. O sea, que no es que el don de entendimiento te haga entender perfectamente el artículo de fe de la Trinidad o el artículo de los artículos de fe de la Encarnación, porque eso lo tendremos, si Dios quiere, cuando contemplemos a Dios cara a cara, porque entonces diríamos la misma esencia divina hará de concepto, hará de verbo mental de ese conocimiento y entonces sí que veremos a Dios tal cual es, pero mientras estemos en este mundo no es posible, porque la fe siempre va a tener un aspecto de oscuridad. Lo que pasa es que sí se pueden entender que otras cosas están ordenadas a la fe. Es decir, uno puede en este primer sentido entender perfectamente o entender la verdad de lo enunciable, lo que cae directamente bajo la fe no, pero lo que sí podemos entender es que muchas cosas que hay en la Escritura
están orientadas al misterio de Dios, se orientan a Cristo. Por esto, diríamos, es muy importante este matiz, porque la comprensión que da de la Escritura, el don del entendimiento, es que nos va remontando las diversas cosas que hay en la Escritura hacia Dios, hacia el misterio de Cristo, y así las podemos comprender bien, porque relacionamos esas cosas con las más importantes. Repito, no es que entendamos los artículos de la fe, porque esos superan el entendimiento y hasta que no lleguemos a contemplar a Dios cara a cara no lo tendremos, pero sí podemos relacionar toda otra multitud de cosas con esos artículos, que evidentemente no es poco. Y luego, en el segundo sentido de entendimiento, un entender imperfecto, el hombre entiende que no debe apartarse de la fe debido al conocimiento de las cosas que conoce exteriormente, pues no se oponen a la verdad de la fe. O sea, aquí el don de entendimiento te va a ayudar a que multitud de cosas que hay en el exterior no te despisten, no te desvíen de la verdad de la fe. Por eso, fijaos que cuando se habla del sensus fidei, en realidad nos estamos refiriendo a esta actuación de los dones del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones del sensus fidei es la que tiene que ver con este don del entendimiento. O sea, que la misma Escritura la remitas, la refieras a los grandes artículos de la fe y que, por otra parte, cosas de la realidad exterior no te aparten de la fe. Por así decir, que sepas integrarlas o que sepas relacionarlas con la fe. Veremos luego también Santo Tomás aquí, cuando nos haga un poco la lista de los dones así de conocimiento del Espíritu Santo, nos va a indicar un poco la labor de cada uno. Pero lo que se llama habitualmente sensus fidei, como veis, está muy, muy relacionado con estos dones del Espíritu Santo y en concreto con el don de entendimiento. Pasamos al artículo tercero, que ya aquí empieza a tratar un poco hasta dónde se va extendiendo el don de entendimiento, porque la pregunta es, ¿pero esto que hemos dicho del don de entendimiento es algo puramente especulativo para una pura contemplación o tiene consecuencias prácticas? Pues Santo Tomás parte del Salmo 110:10, tal como estaba en la Vulgata: intellectus bonus omnibus facientibus eum. Hay un entendimiento bueno para todos los que van haciendo o sea, todos los que lo llevan a la práctica, por así decir, o todos los que van haciendo el bien. Y Santo Tomás parte de aquí para explicar que el intellectus tiene que ver con el hacer cosas, o sea, tiene que ver con el hacer cosas que nos van a llevar al bien. Con lo cual el entendimiento no es solo, no se extiende, o sea, no se limita a lo especulativo, sino que se extiende a lo práctico. El punto de partida es lo explicado en el artículo anterior, o sea que el entendimiento, en el segundo de los sentidos que se daba este término, estaba en relación no solo con lo que cae bajo la fe, sino también con aquellas cosas que se ordenan a la fe. O sea, no solo lo que es de la fe directamente, sino lo que se ordena a la fe. Incluso el primer sentido del entendimiento, que era conocer, digamos, propiamente la cosa en sí misma, ya dijimos en el primer sentido, llegamos a la esencia de las cosas, a la verdad de lo enunciable. No es que, ya he dicho, no es que podamos comprender lo que es un misterio de la fe, pero al menos sí podemos localizarlo, sí podemos saber que tal cosa es un misterio, es un misterio de la fe. Entonces lo que Santo Tomás te está diciendo es que las cosas que se ordenan a la fe también caen bajo el don de entendimiento. Como las obras buenas se ordenan a la fe, ya que la misma fe actúa por la caridad, el don de entendimiento se extiende a los operabilia, o sea, las acciones que debemos realizar para alcanzar el fin, a ellas también se extiende el don de entendimiento. Atención, porque Santo Tomás recuerda que no es que ese sea el objeto principal, sino que es su objeto en la medida en que lo que se debe hacer se regula, de acuerdo con San Agustín, por las razones eternas, de las que trata la razón superior a la que perfecciona el don de entendimiento. Con esto Santo Tomás nos está recordando además, digamos, está haciendo algo muy parecido a lo que hace cuando habla de la distinción entre entendimiento especulativo y entendimiento práctico. Aquí hay un tema interesantísimo, no lo tratamos en el apéndice de alguna de las... creo que de la tercera sesión, no nos dio tiempo a verlo, el tema de la fundamentación de la moral en la naturaleza, todo el tema el problema que plantea Hume, que no se puede pasar
de enunciados que describan la naturaleza a enunciados que indiquen obligaciones. En general, Hume, como buen nominalista, no puede establecer una relación entre el entendimiento especulativo y el entendimiento práctico. Esto ha llevado a muchos pues, a hablar de un imperativo categórico al modo kantiano, o decir que tenemos unos primeros principios especulativos como completamente distintos de los principios prácticos. En realidad, Santo Tomás lo que dice es que el entendimiento especulativo se hace práctico en cuanto que se extiende a la operación, en la medida en que en el hombre hay una naturaleza intencional que tendemos a algo, tendemos a alcanzar un fin, los primeros principios especulativos se extienden para llegar a ser también primeros principios prácticos. Aunque esto ahora no podemos detenernos más, pero Santo Tomás es aquí un poco la operación que hace. Primero ha dicho que el entendimiento nos ayuda a conocer lo que está en relación con la fe. Las cosas que debemos hacer para alcanzar la vida eterna están en relación con la fe, con lo cual obviamente a ellas también se extiende el entendimiento. Y en realidad es algo muy parecido a lo que sucede, que el entendimiento especulativo se hace práctico por aplicarlo a la operación. De aquí referencia que al final nuestra actuación está regulada, por emplear aquí la terminología de San Agustín, por esas razones eternas o por la razón superior. Diríamos, Santo Tomás cita aquí San Agustín benévolamente. Él no es que acepte exactamente lo de las razones eternas tal como lo plantea San Agustín, lo va a cambiar un poco, pero digamos ahora aquí no entra. Entonces, Santo Tomás recuerda que la regla para el actuar humano siempre es la ley eterna y la misma razón humana que tiene que hacer esa aplicación. Recordad que cuando Santo Tomás habla de la razón humana en el campo moral, se está refiriendo a la razón práctica. O sea, la razón especulativa se hace práctica cuando se aplica al campo de lo operable. Y eso, repito, no es que sean dos potencias distintas, no, simplemente que se extiende su aplicación en razón de que en el hombre tiene una naturaleza intencional, en razón de que estamos buscando un fin. Entonces, todo el conocimiento que tengo yo, cuando lo aplico para buscar un fin, entonces me encuentro con la razón práctica. De hecho, para Santo Tomás, la obligación moral surge precisamente de ahí, porque me doy cuenta de que determinados comportamientos son necesarios para alcanzar el fin, o otros comportamientos tengo que evitarlos, porque si no, no puedo alcanzar el fin. O sea que en ese sentido, la regla para el actuar humano es la ley eterna y la razón humana. Pero en la medida que la ley eterna supera la razón natural, que estamos ya en un campo sobrenatural, nos va a hacer falta la luz de este don del Espíritu Santo también para nuestro operar. O sea que para el operar en el campo sobrenatural nos hace falta también la luz del don del Espíritu Santo. Bien, estos han sido un poco los tres artículos más importantes. Ahora, en cierto modo, va a ir sacando nos va a comentar más, digamos, algunas condiciones en los artículos cuarto y quinto para hablar de que el don del Espíritu Santo esté en nosotros. Ante todo, Santo Tomás explica que el don de entendimiento está en todo el que tiene gracia. Aquí Santo Tomás parte del Salmo 81.5, en el que se dice: no comprendieron, caminan en tinieblas. Entonces, quien posee la gracia santificante no camina en tinieblas, luego debe comprender, luego tiene que poseer el don del entendimiento. O sea, si se da la gracia santificante, tenemos que tener el don de entendimiento. Y la explicación es muy sencilla. Quien tiene la gracia tiene la rectitud de la voluntad. Solo cuando nuestra voluntad está orientada a Dios podemos decir realmente que tenemos ese estado de gracia. Pero para que la voluntad esté orientada a Dios, tiene que haber algún conocimiento de verdad. Atención, el objeto de la voluntad es el bien entendido. La voluntad tiende a un bien, pero ese bien tiene que ser entendido antes. Entonces, por el don de la caridad, el Espíritu Santo ordena la voluntad del hombre para que sea movida a un bien sobrenatural. La caridad nos lleva a esa amistad con Dios, nos mueve hacia Dios. Y, por tanto, hace falta que también haya una iluminación en el entendimiento. Y esa iluminación viene por el don del Espíritu Santo. El don de entendimiento ilumina la mente del hombre para que conozca la verdad hacia la que debe tender la voluntad recta. Luego, si hay caridad, tiene que darse ese don, porque la caridad nos mueve, nos orienta hacia Dios, pero para que se dé esa orientación, de esa tendencia de la voluntad, tiene que haber un conocimiento de ese bien, y eso nos viene por el don de entendimiento. Aquí Santo Tomás advierte que este don de entendimiento no es un conocimiento, diríamos, absoluto,
porque puede darse cierto oscurecimiento de la mente. Ya habíamos dicho antes que el don de entendimiento no quitaba la oscuridad propia de la fe, pero lo que nos va a dar el don de entendimiento es lo que nos hace falta para salvarnos. O sea, aquí no se trata del don de entendimiento para conocer cosas sofisticadas, sino para llevarnos a la salvación. También, por otra parte, recuerda que muchos de los que tienen fe solo conocen lo necesario para la salvación. Sin embargo, por el don de entendimiento saben que deben realizar aquellas cosas que se les proponen para creer. Es decir, incluso en gente que no es que tenga unas grandes alturas místicas, pero el don de entendimiento les lleva a aceptar, a creer esas cosas, incluso a moverse hacia ellas, y que son las que están dentro de la fe. O sea, lo que he comentado un poco antes, que el don del entendimiento sirve para ver cómo cosas exteriores no se contraponen a la fe. Y que la verdadera fe es esta, y que no podemos mezclarla ni liarla por cosas que nos digan o cosas que vengan de fuera. O sea, que en ese sentido el entendimiento, por así decir, como que protege cosas que tienen que ver con la fe, tanto desde el punto de vista especulativo, para tener la fe verdadera, como desde el punto de vista práctico, para no meter la pata al actuar. O sea, que el don de entendimiento diríamos que protege o ayuda a esa comprensión de la fe. Y luego también recuerda que incluso en los santos a veces se les retira el don de entendimiento en cosas secundarias para que no se ensoberbezcan. O sea, este don de entendimiento a veces puede extenderse a muchas más cosas, en la medida que haya una caridad mayor, en la medida, pues no sé, que así lo haya dispuesto el Señor. Pero eso no quiere decir que una persona que esté en ese gran nivel de santidad vaya a tener un don de entendimiento tal que pueda ser muy sutil en algunas argumentaciones que diga o en captar incluso algunas cosas de la Escritura. Puede ser que a veces lo tenga, puede ser que a veces no. Lo que nunca le va a faltar, ni a los grandes santos, ni a nadie que esté en gracia, es el don de entendimiento para alcanzar lo necesario para la salvación. O sea que, por tanto, cuando una persona está en gracia, tiene el don del entendimiento que le va a ayudar en lo referente a la salvación, para no dejarse liar en cosas que tienen que ver con la fe y también incluso para la misma praxis cristiana de orientarse de una manera correcta. Y el artículo 5 sería como la otra cara de la moneda. Si hemos dicho que en quien está en gracia tiene el don de entendimiento, quien está en pecado carece del don de entendimiento. Santo Tomás emplea un texto que en ese sentido es análogo a lo que ha dicho antes. Parte de Juan 6:45, que podría haber tomado otros textos, dice: todo el que escucha a mi Padre viene a mí. Entonces, quien tiene el don de entendimiento viene a Cristo. Pero para ir a Cristo tenemos que tener la gracia santificante, la gracia gratum faciens. Con lo cual, si no tenemos la gracia gratum faciens, quiere decir que no hay don de entendimiento, porque entonces ni se va a Cristo, ni se escucha a Cristo, ni nada por el estilo. O sea que Santo Tomás emplea este otro texto de la Escritura para decir que si no se tiene la gracia santificante, tampoco se tiene el don de entendimiento. La argumentación central es que los dones perfeccionan el alma para que sea movida correctamente por el Espíritu Santo. Esto vemos que es lo que repite continuamente Santo Tomás. Hace falta ser movidos por el Espíritu Santo para que la vida de virtudes funcione correctamente, y para eso están los dones del Espíritu Santo. Entonces, la luz de la gracia pone el don del entendimiento para que sea movido el entendimiento humano, de manera que pueda aprehender la verdad acerca del fin. Y aquí atención, porque ya viene la cosa más precisa. Si no se da ese conocimiento recto del fin, es que no se tiene el don del entendimiento. Lo que pasa es que solo se tiene un conocimiento correcto del fin por parte de quien está adherido a él como lo mejor, y eso solo se da en quien tiene la gracia santificante. De manera semejante como en las virtudes morales, solo se tiene una estimación recta del fin mediante el hábito de la virtud. Atención, porque esto es una cosa importantísima en Santo Tomás. En Santo Tomás el conocimiento moral tiene mucho que ver con que uno tenga virtudes. En este caso tiene que ver con, estamos en el ámbito sobrenatural, con tener la gracia. Si no tenemos la gracia, no tenemos esa estimación correcta del fin, porque el que algo nos parezca bien tiene mucho que ver con cuál sea nuestra situación. Aristóteles había puesto el ejemplo, que Santo Tomás cita muchas veces, cuando habla de un conocimiento por connaturalidad, que una persona casta
las proposiciones que tienen que ver con la castidad las verá como de un modo más connatural, mientras que una persona que no tenga la virtud de la castidad no las acabará de entender o las verá como más extrañas. Evidentemente, uno puede moverse simplemente en el campo especulativo para hacer matemáticas o para hacer física, y ahí estas disposiciones interiores importan menos. Pero cuando se trata de un conocimiento práctico, según cuál sea nuestro estado, veremos que tal cosa es más o menos conveniente. Entonces, cuando uno no está orientado correctamente hacia el fin, tampoco va a ver correctamente las cosas que tienen que ver con el fin. Por eso Santo Tomás recordaba con Aristóteles que para que funcione bien la virtud de la prudencia, tienen que darse las otras virtudes, porque la prudencia te va a ir diciendo lo que hay que hacer en este caso, en este otro caso, en este otro caso. Pero para que la prudencia, por así decir, pueda ir eligiendo, pueda ir estableciendo lo que es correcto en cada caso, tiene que darse esa orientación al fin que alcanzamos en el campo natural mediante las virtudes. Si esto lo pasamos al campo de la gracia, hace falta esa, digamos, estar de manera correcta respecto al fin, y eso solo es posible mediante la gracia santificante, y de ese modo también podremos conocer de una manera correcta ese fin. Repito, miradlo aquí porque es muy importante. Solo tiene ese conocimiento correcto del fin quien está adherido a él como lo mejor. O sea, como veis, Santo Tomás, aun teniendo muy claro que una cosa es el conocimiento y otra es la voluntad, son dos aspectos que están muy interrelacionados. Y solo se da esa adhesión al fin en quien tiene la gracia santificante, se entiende con las virtudes infusas de fe, esperanza y caridad. De manera semejante a como en las cuestiones morales solo tiene una recta estimación del fin mediante el hábito de la virtud. O sea, solo si tenemos un hábito de la virtud podemos estimar correctamente acerca de las virtudes morales. Luego, ya bien entrando en las objeciones, Santo Tomás va a plantear la terminología de San Agustín, que habla de hay otras iluminaciones intelectuales sin la gracia, porque para ellas no hace falta esa estimación recta del fin. Por ejemplo, puede haber una profecía en quien esté en pecado, o en una persona, en el caso máximo de la burra de Balaam, que evidentemente no tenía la gracia santificante, pero porque son unas iluminaciones que no tienen que ver con la estimación recta del fin, mientras que el don de entendimiento tiene que ver con la estimación recta del fin, porque al final ya hemos visto que tiene que ver también con la propia salvación. En el Ad Tertium recuerda además que ciertamente la fe puede existir sin la caridad. Y alguien podría decir, si puede haber fe sin caridad, ¿por qué no puede haber don de entendimiento sin caridad? Al fin y al cabo, Santo Tomás ha metido el don de entendimiento en el grupo de cuestiones que tienen que ver con la fe. Sin embargo, Santo Tomás dice que son cosas muy distintas, porque la fe simplemente lleva el asentimiento a lo que se propone creer. Diríamos, la fe es una cosa más sencilla. Mientras que el don de entendimiento supone que ya hay una cierta percepción de la verdad. No es que el don de entendimiento sea el equivalente a la visión beatífica, ya hemos visto que no, pero ahí ya como una percepción de la verdad, nos da como un conocimiento que tiene más que ver con ese contacto con Dios, con ese, por así decir, con ese gusto divino, y no puede darse si se carece de la gracia santificante, porque solo con la gracia santificante o con la caridad estamos unidos al fin. Entonces, la fe puede darse sin la gracia santificante, porque simplemente asentimos a lo que se propone creer, pero el don de entendimiento no, porque el don de entendimiento recuerda, o sea, requiere ese conocimiento del fin en cuanto que estamos unidos a ese mismo fin. O sea que, digamos, el conocimiento que nos da el don de entendimiento, esto luego en la sabiduría va a salir muchísimo más, tiene que ver con estar correctamente relacionados con el fin. Y luego ya el apartado último sería el tema de la relación con otros dones, bienaventuranzas o frutos del Espíritu Santo. Ante todo, recuerda el tema del don de entendimiento y otros dones. Podría decirse, al fin y al cabo, que en el caso del don de entendimiento, sí, ya Santo Tomás dice que Isaías cita varios dones, entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo. Es claro que se distingue de los dones de temor, fortaleza y piedad, por el sencillo motivo de que temor, fortaleza y piedad están en la voluntad y los otros tienen que ver con el
con el conocimiento. La cuestión es, ¿realmente se distingue el don de entendimiento, el de ciencia, de sabiduría y de consejo? Algunos habían dicho en la época de Santo Tomás que el don de ciencia y consejo son dones prácticos y el entendimiento es especulativo. Pero ya hemos visto que no, porque ya hemos visto que para Santo Tomás dice que el don de entendimiento también se extiende a lo práctico. Entonces, Santo Tomás dice que hay que presentar la distinción de estos 4 dones, por así decir, cognoscitivos, de una manera precisa. Santo Tomás recuerda que el conocimiento sobrenatural siempre tiene que apoyarse en la fe. O sea, el punto de partida siempre es la fe. Y la fe, como ya nos ha salido, no es algo visto, no es algo evidente, sino algo simplemente oído, a lo cual nosotros asentimos. Nos han transmitido la fe y nosotros, movidos por Dios, asentimos a esa fe, aceptando las proposiciones que expresan la fe. Entonces, la fe trata de manera primera y principal sobre la verdad primera y de modo secundario sobre las criaturas y se extiende a dirigir los actos humanos en cuanto que la fe actúa por la caridad. Pues entonces, con este esquema, Santo Tomás divide los 4 dones que tienen que ver con el conocimiento. Respecto a las cosas que se proponen para creer, ante todo hace falta que sean captadas y profundizadas por el entendimiento. Y para eso tenemos el don de entendimiento. Repito, no es que el don de entendimiento nos haga evidente la fe, no, la fe en este mundo sigue siendo inevidente. Pero para captarlo mejor, para distinguirlo de otras cosas, para ver a qué se aplica, para todo eso nos hace falta el don de entendimiento. Y no solo hace falta captarlas, las cosas de la fe, sino que tenemos que poder establecer un juicio recto, un juicio correcto, para que la persona estime que debe adherirse a ellas y rechazar lo contrario, o sea, para fortalecer la fe. Entonces, cuando ese juicio se da respecto a las realidades divinas, tenemos el don de sabiduría, que nos hace juzgar de las cosas a partir de lo más sublime que es Dios. Para ese juicio se dé respecto a las realidades creadas, tenemos el don de ciencia, que nos permite ver la relación nos permite establecer juicios acerca de las realidades de la fe con las realidades creadas. Atención, porque antes Santo Tomás había dicho también que el don de entendimiento nos ayudaba a ver cómo las realidades creadas no nos separaban de la fe, pero diríamos eso como de una manera en cuanto a una primera aprehensión, como digamos, algo mucho más instintivo. El don de ciencia te lleva a poder establecer proposiciones, afirmaciones sobre eso. Y cuando tenemos ya la aplicación a las obras concretas, tenemos el don de consejo. De nuevo, vuelvo a repetir, en el entendimiento hay un aspecto práctico, porque se va a llegar a extender también a las cosas prácticas que hay que hacer. Pero ya el poder formular cada una de esas proposiciones, el poder formular cada una de esas cosas, el dar ese juicio, ya va a depender del don de consejo. O sea que, dentro de las comparaciones de Santo Tomás, el don de entendimiento tiene que ver con esa captación del entendimiento y cuando hablamos de juicios, ahí estaría el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de consejo. Respecto a las respuestas a las objeciones, va a explicar simplemente con San Gregorio que estos dones se oponen, el don de entendimiento se opone al embotamiento mental, la sabiduría a la necedad, la ciencia a la ignorancia y el consejo a la precipitación. Luego también recuerda que la diferencia entre entendimiento y fe es que a la segunda, la fe, le corresponde simplemente asentir a lo que serían los primeros principios del conocimiento de gracia, mientras que en el entendimiento se da una cierta penetración en lo que se dice, nunca hasta el punto de que la fe deje de ser oscura, pero tenemos ya una cierta penetración. Y el Ad Tertium recuerda que el don de entendimiento tiene un aspecto práctico y otro especulativo, pero no en cuanto al juicio, porque el aspecto, ya hemos visto, eso correspondería al consejo, sino un aspecto especulativo incluso en cuanto a la aprehensión, para que se comprenda lo que decimos y que luego ya lo aplicaremos a los juicios concretos. Ya brevísimamente, porque casi estamos al final de la clase,
Santo Tomás recuerda que el don de entendimiento tiene que ver con la limpieza de corazón, con la sexta bienaventuranza. Para comprenderlo, la bienaventuranza decía: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Santo Tomás entiende que hay una limpieza dispositiva, el depurar nuestros afectos, de las afecciones desordenadas, y eso se da mediante las virtudes y los dones de la parte apetitiva. O sea, esos serían los otros dones. Pero existe también una limpieza completiva, o sea, una vez que la mente ya ha sido purificada de imágenes y errores, ya no se toma como las imágenes, ya las cosas divinas no se entienden como las imaginaciones corporales ni como la perversidad de las herejías. Y en ese sentido, el don de entendimiento da esa limpieza de corazón. O sea, lo que nos dispone es la purificación del afecto, pero el resultado lo daría el don de entendimiento. Purificación de imágenes que nos puedan llevar a errores, no de imágenes correctas, sino de imágenes incorrectas. Y ver a Dios, evidentemente, la visión perfecta, visión cara a cara, eso es de la vida divina, de la vida eterna, con el Lumen Gloriae. Y una visión imperfecta sí que la podemos tener en este mundo. No porque veamos qué es Dios. En este mundo no vemos a Dios cara a cara, pero sí vemos qué no es. O sea, podemos separar lo que no es Dios de Dios. Por eso, la persona que tiene el don de entendimiento tiene el sentido de la fe para ir separando cosas con las que le quieran engañar o con las que le quieran liar la fe. Y esto lo entendemos mejor en esta vida cuanto más comprendemos que excede a lo que puede comprender el entendimiento. O sea, el don de entendimiento nos ayuda a captar realmente lo que es la trascendencia divina, que no podemos mezclar a Dios con otras cosas que es realmente trascendente. Y por último, Santo Tomás habla del fruto de la fe como algo que tiene que ver con el don de entendimiento. Por fruto se entiende aquello que es el fin de cada cosa, y el don de entendimiento se ordena a la certeza de la fe. Atención, porque aquí Santo Tomás habla de la fe y el don de entendimiento, la fe no como virtud, sino la fe como una especial certeza de la fe. Santo Tomás recuerda que los frutos son el efecto último y deleitable, que nos viene del Espíritu Santo, y lo último y deleitable tiene razón de fin. El fin es el objeto propio de la voluntad. Por tanto, lo último y lo deleitable en la voluntad tiene que ser, en cierto modo, fruto de otras cosas que corresponden a las potencias. Entonces aquí tendríamos un doble fruto del don o virtud que perfecciona la potencia. Uno en esa misma potencia y otro que corresponde a la voluntad. Entonces, en el caso del don de entendimiento, el fruto en la potencia intelectiva es la certeza de la fe. Tener esa claridad de la fe, que repito, nunca es visión, pero sí es una cierta claridad de la fe, y en la voluntad, el fruto correspondiente a esa certeza de la fe es la alegría. Santo Tomás entiende que cuando tenemos la certeza de la fe, estamos alegres. Y repito que fe no es la fe como virtud, sino la fe como la certeza que da el don del don de entendimiento. Y además, entendimiento no como la comprensión mínima inicial para poder creer, para saber lo que se está diciendo, sino en cuanto don que nos lleva a esa profundización. Y por otra parte, sí, Santo Tomás recuerda que esta certeza es fruto común a los tres dones. El entendimiento, la ciencia y la sabiduría nos dan esa certeza de la fe y por tanto nos dan esa alegría. En cambio, el conocimiento práctico, que es el que tiene que ver con el don de consejo, no puede dar un fruto en el mismo conocimiento porque el conocimiento práctico se orienta a otra cosa, precisamente a la praxis. Bien, pues esto sería, aunque ya hemos tenido que terminar así un poco brevemente, el don de entendimiento, que como veis es una cosa fundamental para poder profundizar en la fe, para poder mantener el sentido de la fe. Os aconsejo que leáis bien todos los artículos por vuestra cuenta. El que quiera profundizar en el libro del Padre Ramírez sobre los dones del Espíritu Santo, encuentra también sobre esto muchísimas cosas. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.